Mas no habrá para siempre oscuridad, porque un niño nos es nacido. Este es un gran pasaje escrito aproximadamente 650 años antes del nacimiento de Jesús. Es un escrito histórico, no es el invento de gente moderna, es un escrito histórico, tan comprobable como que está en las escrituras sagradas de las tres más grandes religiones de este planeta, las cuales se pelean entre sí a muerte. Así que la probabilidad de que estas tres religiones se pongan de acuerdo para escribir lo mismo es cercana a cero. Está en el Corán, está en los escritos judíos y está en la Biblia cristiana. No habrá para siempre oscuridad, porque un niño nos es nacido. En múltiples lugares de la Biblia y de los escritos que estas tres religiones concuerdan, están las profecías de un niño que nacería y lo cambiaría todo. ¿Qué es lo que vendría a cambiar? Ese niño que luego descubrimos sería Jesús. ¿Qué vendría a cambiar? Y podemos aquí hablar de tantas cosas que Jesús vendría a cambiar. Simplemente nuestra historia, al menos en el mundo occidental, se ubica en un antes y un después de Cristo. Un impacto causó en el mundo y en las personas que hemos tenido un encuentro personal con Él. Podemos dar testimonio muchísimo de cómo nuestra vida es una antes de Cristo y una después de Cristo. Pero ¿cómo podemos resumir qué fue lo que vino a impactar Jesús con su nacimiento? ¿Cómo lo puede resumir? Hay tantas cosas que se pueden testificar y tanta enseñanza en esta Biblia que podemos compartir. Pienso que este pasaje de Isaías capítulo 9 versículo 1, la primera parte, y versículo 6, la segunda parte, nos da un resumen de algo que cuando tú vas conociendo lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, los milagros y las razones y motivaciones detrás de lo que hizo y el poder con el cual lo hizo, podemos atrevernos a descubrir un poco qué fue lo que hizo Jesús, quién es el Jesús por su impacto, quién es este niño que lo cambiaría todo. Aquí dice: no habrá siempre oscuridad, porque un niño nos es nacido. Así que yo me remito al origen de nuestro mundo para poder entender ese impacto de quién es Jesús. Tú lees en tu Biblia y lo puedes ver prácticamente, en cualquier versión autorizada de la Biblia, cómo comienza Génesis capítulo 1. Permítame leer un poquito de esto. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así que desde el versículo 2 del primer libro de toda la Biblia te está hablando de una situación, de un estado. ¿Cuál es el estado en el que se encontraba la tierra? Dice: desordenada, oscura, vacía. Viendo yo el original griego de estas palabras, me impacta que una de estas palabras, cuando dice desordenada y vacía, es una palabra, hebrea. Fue escrito en hebreo, Génesis. Es una palabra que significa arruinada, en ruinas, echada a perder. Bueno, aquí hay muchas cosas que podemos luego averiguar e investigar acerca de la historia de la humanidad, incluso antes de la humanidad, antes que hubiera un ser humano entre nosotros. Pero a donde nos lleva es de que después de que Dios reconoce este estado de desorden, de oscuridad, comienza a restaurarlo todo. Tú lo puedes leer en el versículo 3: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y continúa versículo tras versículo en el primer capítulo de Génesis un proceso de restauración. ¿Por qué digo de restauración? Porque
La tierra estaba creada, en el principio fue creada. Por alguna razón estaba desordenada, vacía, oscura. Así que lo que empezó a hacer Jesús no es lo que a veces nosotros hemos entendido como que la creación de las cosas, es realmente la restauración de las cosas. Y la restauración de las cosas comienza con la luz, pero involucra el orden, involucra la vida, se van creando animales, se va creando todo y al final el ser humano aparece en la escena en este mundo. Y si tú te das cuenta, si lo lees, este capítulo primero de Génesis, siempre que algo está siendo restaurado, dice que Dios lo vio, Dios lo examinó y lo vio bueno. Todas las cosas de estar desordenadas y vacías y oscuras comenzaron a estar bien. Ok. ¿Qué sucede después en la historia de la humanidad? Aparece el ser humano, Adán, Eva, y hay un momento en el cual ellos, teniendo un orden bueno, porque Génesis 1 dice que todo lo que fue restaurado está bueno, hay un encuentro provocado y desafortunado entre Eva y el enemigo de Dios. En la Biblia lo vemos con la figura de una serpiente, así se le llama. Pero el adversario de Dios, el enemigo de Dios, que incluso desde Génesis 1 hasta el Apocalipsis, donde acaba la Biblia, se le identifica como una serpiente, y como una serpiente en este caso emplumada, un dragón, siempre con esa figura, aparece desde el principio en la relación del ser humano con Dios. Se interpone en esa relación. Tú sabes la historia y si no, la puedes ver en Génesis capítulo 3. Si alguien no lo ha leído o no me cree, ve a tu Biblia y encuentra Génesis capítulo 3. Pero te voy a decir lo que sucedió allí. Empieza un diálogo, una conversación entre el enemigo de Dios, la serpiente. Aquí no se ha revelado en estos pasajes el nombre, pero su nombre es Satanás, que significa adversario, y adversario de Dios. Satanás significa adversario. Entonces el adversario es el que está teniendo un diálogo y empieza a sembrar una duda en Eva con respecto a las cosas que Dios ha dicho y las motivaciones detrás de esas palabras. Le dice, así que Dios dijo que no puedes comer de ese árbol, el árbol del conocimiento, y empieza a sembrar duda. Y Eva le dice, a ver, podemos comer de todos los árboles de la tierra están a nuestra disposición, pero se nos ha pedido que ese no. Y pues, ¿qué es lo que hace el adversario? En lugar de centrarse y de hablar y decir, wow, millones y millones de cosas tú puedes hacer, empieza realmente a fijarse en lo único, así somos, lo único que se nos dijo que no. Así que engaña a Eva para que desobedezca a Dios. Lo que sucedió en Génesis 3, permíteme decírtelo de esta manera. A través de una mentira, aparece una mentira, el ser humano fue engañado. El problema es de que lo que sucede en ese engaño, por la mentira, es que toman una decisión. Y la decisión que toman es la de romper relaciones con Dios. Brillante, ¿verdad? Brillante. Ellos conducen su vida de una manera equivocada. O sea, ¿por qué equivocada? Desobedeciendo al creador del universo, al bueno del y en su desobediencia ellos se alejan de Dios. De hecho, cuando desobedecen, lo primero que hacen es esconderse. O sea, la mayor evidencia, a veces alguien se pregunta, ¿y dónde está Dios? Bueno, ¿dónde está Dios? Está en el mismo lugar que Adán y Eva le pusieron. Él está donde está. Adán y Eva se escondieron de Dios. El que se alejó fuimos nosotros, no fue Dios. Más bien, la pregunta que corresponde es la que Dios hizo. Dios sale, no los ve y pregunta, ¿dónde estás?
empieza a preguntar, ¿dónde estás? La conducción equivocada que ellos van teniendo de su vida, alejándose de Dios, los lleva a una muerte espiritual. La palabra muerte suena muy fuerte, pero Dios lo había previsto desde antes. Le dice, mira, no me desobedezcas, no rompas relaciones conmigo, porque entonces vas a recibir la consecuencia de aquello que hiciste. Y si comes tú de ese árbol, que es un árbol de conocimiento, para entender perfectamente y distinguir el bien y el mal, dice, si tú comes de ese árbol, vas a tener la consecuencia de haber comido, que es, vas a tener un conocimiento que hoy no tienes. De hecho, por ahí el adversario le entró al ser humano. ¡Wow! ¿Te das cuenta que puedes tener un conocimiento que no tienes? Y entonces agrega su mentira, le pone a la verdad mentira y hace un sincretismo y le dice, ¿y qué crees? Yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué Dios no quiere que comas? Porque vas a tener conocimiento y entonces vas a ser como Él. Detrás de esa frase, vas a ser como Él, está empezando a describir una distorsión terrible del carácter de Dios. Está como queriéndoles decir, ¿qué crees? Dios te creó, pero para que seas sus siervos y andes haciendo las cosas que a Él le satisfacen. Así que, ¿por qué no te liberas de eso? ¿Y por qué no tienes el conocimiento que Él tiene? Y dice, Dios sabe que vas a tener conocimiento si haces eso y serás como Dios. Empieza a distorsionar. El ser humano toma la mentira, es engañado y por ese engaño se conduce equivocadamente. Y la conducción equivocada de desobediencia lo aleja de Dios. Y al alejarse de Dios tiene la otra consecuencia que Dios también les dijo. Les dijo, vas a tener el conocimiento, vas a tener las consecuencias de haber comido del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Pero en ese momento también vas a morir. ¿Y a qué se refería con morir? Pues en todo lo que sucedió en la realidad, de que ellos se alejarían de Dios, romperían relaciones con Dios. ¿Y qué sucede si tú rompes relaciones con la vida? ¿Qué sucede si en este momento rompes relaciones con el aire y el oxígeno que estás respirando? No, ya no quiero respirar este aire. Puedo aguantar bastante. La consecuencia es de que te vas a quedar sin oxígeno. Y si te quedas mucho tiempo sin oxígeno, la consecuencia es que te vas a morir. Personas que han dicho, Dios castigó al ser humano matándolo. No. Dios le dijo, quédate aquí. No es todavía el tiempo que tú hagas algo que está fuera de tu capacidad. No te acerques al filo de ese abismo de 1000 metros que hay. Pero los niños pareciera que cuando les dices, tienes todo este lugar para jugar, todos estos juguetes para jugar, pero no te acerques al precipicio, lo único en lo que se acuerdan es en el, pero no, ahí voy. ¿Por qué, papá? Porque si tú estás cerca del precipicio y das un paso adelante, te vas a caer. Y si te caes de 1000 metros, te vas a morir. Ahora, el ser humano es tremendo, es terrible, ¿no? Entonces el castigo de papá por desobedecerlo es que me mata. No es un castigo que te mata, es la consecuencia de tu decisión. Si tú te alejas y rompes relaciones con el poder que creó el universo, vas a quedar limitado en tu poder. Y sabes que alguien puede sentirse porque es joven, porque es fuerte o porque es inteligente. Y cuando digo fuerte, porque está sano. Y dice, yo puedo enfrentar el mundo de todas maneras. Quiero decirte una cosa. Hay circunstancias en la vida para las cuales tu fuerza no será suficiente.
Podrás tener mucho dinero, mucha salud ahorita, mucha fuerza, mucha inteligencia. Doctor Escorcia, ¿hay enfermedades que son incurables, que nos pueden matar? Así es. Así que no, hay algunas cosas, no todo, hay cosas que no podemos vencer. Y a veces en nuestra vida incluso no podemos ni vencer una relación matrimonial que no está funcionando bien. Así de limitados somos. No es una crítica, es un ejercicio de conciencia. Así que, ¿a qué se refiere toda esta historia? Esta historia resulta que la tierra que había sido restaurada y que fue puesta para el ser humano, para poderla administrar. ¿Te das cuenta cuando Dios hace el mundo y aparece Adán y aparece Eva, lo que les dice? Y alguien dice, se lo dijo al hombre. No, se lo dice a los dos, porque en Génesis 1, 23 al 27 dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y dice, varón y hembra los creó. Y crea a los dos. Y les dice a los dos, ejerzan dominio sobre esto. Todo lo que yo hice es para ustedes, no para que ustedes sean esclavos de alguien, eso es lo que la serpiente va a decir, sino para que ustedes dominen. De hecho, lo hemos dicho muchas veces aquí, el modelo de relación de Dios con el ser humano es un modelo de empoderamiento. ¿Sabías eso? A veces dice, la relación entre Dios y yo, no me quiero acercar mucho a Él porque me va a hacer su presa. Y voy a tener que estar obedeciéndole y haciendo las cosas que Él quiere. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras de Jesús cuando Él estaba regresando al cielo? Bueno, yo creo que muchos apostarían y dirían, no te olvides de respetar los 10 mandamientos, no te olvides de obedecerme y no te ¿cuántos votarían que estas serían sus últimas palabras? Ya me voy a ir, mucho cuidado, no crean que no lo estoy viendo, ya me voy. Sus últimas palabras están registradas en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y les dijo, recibirán poder. El modelo de relación entre el humano y Dios es un modelo de empoderamiento. Y para eso es que como Dios creó todo el orden de las cosas. Ahora, el problema es que la muerte espiritual, la consecuencia de alejarse de Dios, trae la separación del orden de Dios que Él había diseñado y que había restaurado para el ser humano. Así que se explica perfectamente por qué, aunque Dios nos creó, el habernos separado de Él, hay muerte incluso físicamente. Nos vamos a morir, este cuerpo no te va a aguantar más de X años. Las cosas están destinadas a que sean más fácil el que se caigan, que se destruyan, que se echen a perder, a que, mira, con esfuerzo vamos para arriba, con esfuerzo. Todo eso Dios se los dijo, se los advirtió ahí justamente en el momento en que estaban alejándose. Les dijo, ¿qué hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué se alejan? ¿Por qué me llaman mentiroso? Porque el ser humano llamó a Dios mentiroso. Lo llamó narcisista, egoísta, ególatra. Lo llamó de maneras indescriptibles. Dice, les va a ser difícil producir, les va a ser difícil prosperar. Su trabajo va a traer muchas cosas que no son por las que ustedes se esforzaron. La relación entre ustedes, hombre y mujer, va a ser difícil. Él se va a aprovechar de ti. Tu deseo va a estar sujeto ahí. Vas a tener una crisis de identidad y tú vas a tener una crisis de liderazgo. Hombre, perdiste tu liderazgo, mujer, perdiste tu identidad. Y empieza. ¿Por qué? Pero no se quedó ahí Dios. Desde el primer momento en Génesis 3, Él lo declaró. ¿No lo has visto la historia? Léela en Génesis 3. Dijo, lo voy a resolver. Lo voy a resolver. Y habla con la mujer. Y le dice, de hecho no le dice a la mujer, fue y habló con el adversario, con Satanás. Lo habla, lo ve y lo maldice.
vas a tener, sí, ya le quitaste al ser humano su lugar, ya usurpaste el dominio que yo le di a él, pero yo te voy a maldecir, así que tu dominio va a estar limitado, vas a tener autoridad, pero te vas a arrastrar sobre la tierra, vas a andar por la tierra, pero arrastras. Todas estas son figuras para que nosotros entendamos un mensaje más grande. Vas a estar arrastrado, pero vas a tener dominio. Pero ¿qué crees que va a pasar? Tú vas a estar hiriendo en el talón al ser humano. Vas a hacer que constantemente se caiga. Léelo. La Reina Valera del 60 dice: en el calcañar vas a estarle mordiendo como una serpiente, ¿no? Vas a estarlo haciendo tropezar constantemente. Pero la mujer va a tener un hijo, va a tener descendencia, y se dirige a la mujer, no al hombre. La mujer va a tener descendencia. Dice: y esa descendencia, el niño que Isaías profetizó, que quitará la oscuridad, dice, él te va a dar en la cabeza. La cabeza representa precisamente la autoridad y el mando, el poder. Él te quitará lo que tú robaste con mentiras. Génesis 3. Todas estas noticias están desde el principio, así que cuando viene este pasaje, no habrá para siempre oscuridad. Está diciendo, ahorita estamos separados de Dios. La evidencia está también en que si tú haces una encuesta por todo el mundo, en los 7,000 millones de habitantes, y les preguntas, ¿usted cree que Dios existe? Muchos van a decir que incluso creen que no existe. Así de separados estamos. No es novedad. Y aún los que dicen sí, sí creo, y usted se encuentra cerca de Dios, que tanto le busca, o que tanto platica con Él, o que tanto sabe de Él, la gran mayoría va a decir, mira, me importa poco y no sé nada. Digo, hay evidencias. Es la minoría la que está cerca de Dios. Entonces, este desorden en el que el ser humano vive hoy en día, y ustedes ven el desorden en las naciones, la corrupción, el narcotráfico, todo lo que estamos viviendo, el hurto, la falta de justicia, la injusticia, todo esto es el desorden que la serpiente o el adversario introdujo a este mundo. No es el orden de Dios, pero no habrá para siempre oscuridad, porque un niño nos es nacido. ¿Sabes? Dios se propuso, con este pasaje nos está diciendo que Él se propuso a restaurarlo todo. Hay un pasaje que me gusta mucho para demostrar todo lo que he dicho hasta ahorita acerca de que el mundo bajo qué régimen se encuentra. No está bajo el régimen de Dios. Si estuviéramos bajo el régimen de Dios, simplemente no habría enfermedades. ¿Bajo qué régimen estamos? Mira lo que el mismo adversario, esa serpiente, pero ahora ya no está representada por la serpiente. Cuando Jesús, el niño de Belén, cuando Jesús estuvo aquí a los 30 años, se le acerca en el desierto para estarlo tentando como hizo con el ser humano. Y mira esta conversación que tuvo este adversario con el niño que nacería ahora de 30 años. Dice que le llevó a Jesús, se refiere, el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué le mostró el diablo a Jesús? Los reinos de la tierra, la autoridad. ¿Sí lo ven? La autoridad. Todos los reinos que hay, el reino económico, los reinos de gobiernos, lo que rige tu vida, la mentira que rige mi vida o la tuya, el engaño, la injusticia, todos los reinos. Y le dijo el diablo a Jesús: a ti te voy a dar esta poder y autoridad y la gloria de ellos. Y dice: porque a mí me ha sido entregada. Así que a quien quiero, la doy. Y lo sigue haciendo. A quien quiero, la doy. Después le dice ahí: solamente Jesús, si quieres una probada, o todos los reinos, porque tú no eres cualquier persona, tú eres grande, te lo voy a dar todo si postrado me adoras. ¿No? Si te das cuenta aquí lo que está diciendo
el diablo en esta plática de dos seres que no están en el plano humano. Y están hablando y diciendo la realidad de las cosas. ¿De quiénes son los reinos de este mundo? Así es. Así que la próxima vez que algo no esté funcionando bien, ya saben a quién culpar. Pero ahí dice que, sí. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿De qué hablas? ¿Dónde está Dios? Primero, el que se alejó, fuiste tú. El que no se está acercando, sigue siendo tú. El que es el rey o el príncipe de este desorden es el diablo, y él mismo lo reconoce. Y el problema es que no lo obtuvo por su propio mérito, ni por la gracia o el deseo de Dios, sino porque te lo robó. Tú se lo entregaste, te engañó y tú se lo diste. Y el ser humano, la humanidad, se fue en el abismo en caída libre. Y estamos en este proceso. Es una caída muy larga. No estamos en el lugar original. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Que Dios prometió restaurarlo todo. Llévate la evidencia de Isaías 9. Mas no habrá para siempre oscuridad, porque un niño nos es nacido. No es cualquier niño. Mismo Isaías 9 da características que acertadamente y atinadamente hoy usamos en nuestras alabanzas sin ponernos de acuerdo. Isaías 9 dice: mas no habrá para siempre oscuridad. Saltas al versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. No es cualquier niño. Es un niño que dice aquí tiene ADN de rey y tiene promesa de señorío. Muy bien. Y si tú quieres saber, ¿y por qué hoy no vemos todo esto? Ya vino Jesús hace 2000 años, ¿no? ¿Por qué no vemos todo este cambio y que ya no haya oscuridad? Oscuridad en las familias, en los gobiernos, oscuridad en la economía, oscuridad en todos lados es oscuridad. ¿Por qué? Bueno, el próximo domingo lo vamos a aprender. ¿Por qué? Pero hoy vamos a aprender quién es este Jesús que lo cambiaría todo. Y estamos dándonos cuenta qué es lo que va a cambiar y por qué está como está. Lo que la palabra de Dios nos dice es que no es cualquier niño, no es cualquier persona el Jesús de Belén de hace 2000 años. De hecho, es una persona que ha sido respaldada por más de 60 profecías cumplidas, más las profecías que no se han cumplido de él. Pero la única manera de verificar es con lo que ya se cumplió, ¿verdad? No especulando que lo que se ha profetizado y no se ha cumplido va a suceder. Pues ahí no hay ninguna comprobación que hacer. Pero podemos tener certeza de lo que se ha cumplido. Si alguien quisiera tener pues un snapshot de esas 60 y tantas profecías, creo que en algún momento las compartimos aquí, pero hoy, que es el mes de la Navidad, identifico 14 que son las profecías acerca de su nacimiento. Me llevaría mucho tiempo consultar cada una con ellas en la Biblia, pero si alguien tiene alguna duda, me puede preguntar y yo le muestro con su Biblia dónde está esto profetizado históricamente y cumplido al día de hoy. Esas 14 profecías, si alguien quiere tomar el snapshot, no están aquí las referencias, voy a destacar un par. Son que Dios enviaría a su Hijo. Eso estaba profetizado. Cientos de años antes de Jesús, Dios dijo que enviaría a su Hijo, no a cualquiera, no un profeta, a su Hijo, que nacería en Belén. De hecho, esta me encanta. Miqueas 5, versículo 2. También cerca de 600 años antes de Cristo, el profeta Miqueas
escribe que ese Mesías vendría de un pueblo tan pequeño llamado Efrata, después cambiado su nombre a Belén, que ahí vendría este niño que lo cambiaría todo, el Mesías. También hay una tercera profecía de que Jesús nacería como descendiente de la mujer, no del hombre. Si sabes que todas las descendencias se identifican por la genealogía del hombre, desde tiempos antiguos, inmemorables. Pero la genealogía de Jesús, Jesucristo, fue profetizado que no tendría una genealogía humana de parte del papá, sino de parte de la mamá. ¿Por qué? Porque sin concepción humana aparecería en el vientre de una virgen. Así que sería semilla, o sea, no semilla del hombre, que es la que se une con el óvulo, sino semilla de la mujer. Entonces la mujer tiene óvulos, pero no tiene semilla. Ahí está un milagro sobrenatural, pero que fue profetizado. También que nacería de una virgen, y eso está también por el profeta Isaías. Fue profetizado que sería de la descendencia de Abraham. Y esto no es cualquier cosa, porque Abraham, con la historia, con la historia se ha convertido en el padre de las 3 más grandes religiones de este mundo. Así que ese Mesías sería descendiente nominal de Abraham, el padre de las 3 más grandes religiones: judíos, musulmanes y cristianos. Bueno, y tenemos algo en común. Y no solo de Abraham, sino que de sus 2 hijos se precisa que sería descendiente de el segundo, de Isaac. Y no solo de Isaac, sino que de sus hijos que tuvo, 2, sería de Jacob, a quien fue luego llamado Israel. O sea, está siendo más preciso. Y no solo de Jacob o Israel, sino que de los 12 hijos vendría su padre y su madre como descendientes de Judá, el 4.º hijo. Y no solo de Judá, sino que de toda la descendencia que tuvo de la familia de Isaí. Mira las probabilidades de que eso se cumpla. Y luego, no solo de Isaí, que tuvo varios hijos, sino que de David, el menor y menospreciado por su padre. También se profetizó que este niño recibiría presentes de oro e incienso. Todas estas profecías fueron mínimo de 600 años antes de Cristo, mínimo, porque fueron en la época de Isaías y de Miqueas y de Jeremías. Y luego también dice, esta es tremenda, que habría un genocidio por su nacimiento. Esto a mí se me hace muy interesante. Déjame te digo la cita. Jeremías capítulo 31 versículo 15 fue profetizado esto. Y esto ocurrió y está en los registros romanos, de que el rey Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años en el lapso en el cual Jesús había nacido. En el lapso de 2 años que Jesús había nacido. Todas estas cosas son históricas, están cumplidas. Y hay más, ¿no? Dije que eran 14. ¿Por qué Jesús no lo mataron siendo bebé? Porque también estaba profetizado que la familia, José, María y el bebé, huirían a Egipto, pero que regresarían a su tierra. Ahora, ellos no habían nacido en Belén, estaban en Belén el día que dio a luz María por motivo de un censo, pero su tierra era Galilea, en el pueblo de Nazaret. Por eso cuando regresan de Egipto van a Nazaret, no a Belén. Y se cumple que regresan, dice a Nazaret, dice Nazareno será su nombre. No, es una de detalles. ¿Por qué? Porque todo el problema de la oscuridad que hoy vivimos comenzó con una mentira. ¿Verdad que sí? Ya, es el recuento que he hecho en este día, en esta hora. Así que lo primero que necesitaría este bebé para restaurar es el poder de la verdad. Esta es la verdad. Y los registros históricos evidencian la verdad.
Esta no es la fantasía de un grupo de gente que no tiene otra cosa productiva que hacer. Esto no es una religión para débiles o ignorantes. Estas son evidencias de que el Dios del universo es real, que nos ama, y su evidencia se llama Jesús. Todo esto fue profetizado, mira la 14, esta es impresionante. Fue escrito por el profeta Daniel en el capítulo 9, el tiempo preciso de la venida del Mesías. Esto no lo tiene nada ni nadie. Esto es sobrenatural. Y es importante, ¿para qué? Para que tú y yo hoy tengamos confianza de quién es el niño de Belén. ¿De quién es? Sí, hay muchos cuentos alrededor de la Navidad. Sí. San Nicolás y el Papá Claus, ¿o cómo se llama? Santa Claus, el Papá Noel. Sí, fantasías. Y los duendes, sí. Estamos diciendo fantasías. Y tantas cosas que hay, ¿verdad? Pero el niño de Belén vino a cambiarlo todo. Mira lo que dice la palabra de por qué fue escrito así de Jesús. Porque nuestro evangelio les llegó, o sea, a nosotros, no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Esa tiene su base en la verdad que crea una profunda convicción y en el poder que solamente a través de Dios, aquí habla del Espíritu Santo, es posible que haya habido tal revelación y tal anticipación como los ejemplos que ya he citado hasta este momento. Así que, ¿quién es este niño? Se los voy a revelar de esta manera. Ya estamos aquí viendo acerca de quién es Jesús, por qué vino. Jesús mismo, cerca de los 33 años de edad, dijo lo siguiente. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Él mismo se autopresenta y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y dice: nadie viene al Padre. Está diciendo que estas tres características de su identidad son las que nos hacen regresar al orden original de Dios. Es lo que está diciendo. A veces nosotros hemos minimizado lo que Jesucristo vino a hacer. Jesucristo vino a terminar con la oscuridad de nuestra vida. Y si alguien se pregunta, ¿y por qué como que no se termina completamente? Incluso yo conozco gente que dice que ha nacido de nuevo y que se ha entregado su vida a Cristo. Y sí veo un cambio en ellos, pero todavía se enferman, y todavía tienen problemas ahí el esposo y la esposa a veces, y todavía pasan cosas. Ven el próximo domingo y lo vas a entender. Pero este niño vino. El próximo domingo la conferencia se llama Vino el Camino. Vino el camino, y es uno de mis temas favoritos. Vino el camino. Y como el camino es un proceso que se anda, las cosas no se manifiestan de repente. Si tú agarras un coche y vas a conducir de aquí a Monterrey, ¿llegarías en un minuto? Porque el camino se anda y te vas acercando a la meta, pero llega un punto en que llegarás a la meta. Es importante entender Jesús como el camino, pero hoy estamos entendiendo esto. Jesús es la verdad de Dios, y la verdad de Dios tiene pruebas, es convincente y viene a quitar una mentira. Así que el ser humano cayó en oscuridad porque fue engañado por una mentira. Y al ser engañado, se condujo equivocadamente. Y esa conducción equivocada lo lleva a la consecuencia de una muerte. ¿Qué dijo Jesús que era? ¿Verdad? En lugar de mentira,
el camino para conducirnos correctamente, y la consecuencia en lugar de muerte va a ser vida. Eso es Navidad. Navidad es verdad, camino y vida, que tiene nombre Jesús. Así que 3 cosas que quisiera que nos lleváramos hoy. Dios prometió restaurarlo todo. ¿Mediante qué? La primera, mediante un niño que vencería la mentira con la verdad. Eso es lo primero. Y eso es lo que hoy estamos ahondando. Un niño que vencería la mentira con la verdad. Jesús dijo en Juan 8:32, lo puedes ver, que la marca de la verdad es la liberación. Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por eso qué importante que en los pueblos, en las naciones, hay educación. Qué importante que tengamos conocimiento. Porque en la medida en que nosotros estemos en la ignorancia, nos perderemos de las oportunidades, abusarán de nosotros y simplemente nunca sabremos si realmente estamos conduciéndonos correctamente por nuestra ignorancia. Nosotros necesitamos darnos cuenta que la ignorancia o la oscuridad tiene a veces su provocación no tanto en lo que nos falta, sino en lo que nos provocaron. Al ser humano se le provocó esa ignorancia o ese engaño a través de una mentira. Jesucristo dice: yo soy la verdad. Y la marca de la verdad es la liberación. Mira, hay un ejemplo que es real, no lo he hecho este ejercicio, tal vez si alguien quiere hacerlo, hágalo. Se va a llevar algunos añitos tal vez. Pero dicen que cuando tú tienes, por ejemplo, en los circos antes había esos animales, los elefantes. Tú tienes a un elefantito que desde que sale y lo estás tú educando y criando para ser un animal de circo y haga sus travesías o sus piruetas, o lo que hagan los elefantes, ¿no? Desde chiquito, pues se le ponía encadenado a una gran estaca en el suelo, una cadena larga, para que pudiera andar, caminar por ahí, pero no se escapara. Y conforme va creciendo, se va acostumbrando a estar encadenado. No sé si ustedes lo han visto, yo quiero verlo con mis propios ojos, pero cuentan que cuando incluso llega a ser ya adulto este elefante, sigue encadenado, pero ya no hay estaca. Y ahí está, y no se va. Porque no se ha dado cuenta que ya es libre. Y lo que antes era una realidad, ahora se convierte en un engaño porque no está atado. Muy interesante. Jesús vino a liberarnos con la verdad. Y yo te lo diría así: ¿quién es Jesús? Jesús es el liberador. Nos libera del engaño, nos libera de la mentira. Así que, ¿qué vino Jesús a hacer? 2 cosas en este punto. Vino a reflejar quién es Dios y vino a reflejar quién eres tú. Él es la verdad. Él vino para reflejar la verdad de quién es Dios, no la visión distorsionada de las religiones, no la visión distorsionada de nuestros fracasos y nuestras amarguras, porque nuestras amarguras nos llevan a crear visiones distorsionadas de Dios. Jesús vino a reflejar la verdad de quién es Dios. Y segundo, por favor no lo olvides, apúntalo, no lo anoté ahí, pero apúntalo. Vino a reflejar la verdad de quién eres tú. ¿No te llama la atención que Jesús vino llamado como hijo de Dios? Y sin embargo, él muchas veces que se presentaba o hablaba de él mismo, hablaba como el hijo del hombre. Y sabes que hemos tenido un problema con la teología de cómo un Dios encarnado, y entonces Jesús es mitad Dios, mitad hombre, o 100% Dios o 100% hombre, o de plano pues es 100% hombre, más que él cree que es Dios, ¿no? O es Dios, pero pues andaba como un fantasma, nunca tuvo un cuerpo, así que hizo trampa, no le dolían los latigazos, no tenía ni sangre, era un espejismo. No, o sea, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Jesús
siendo hijo de Dios, es Dios mismo. Sin embargo, vino a conducirse, por eso esto lo vas a entender la próxima semana, como un ser humano. Porque Él tenía una doble misión: liberarnos de la mentira de quién crees que es Dios y liberarnos de la mentira de quién crees que eres tú. Vino a reflejar a Dios y a reflejar al ser humano. Y sabes, la palabra en Mateo 11 lo dice de esta manera. Mateo 11:27. Jesús aquí está hablando y dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahí se refiere a Dios. Y nadie conoce al Hijo, se refiere a Él. Él es el Hijo de Dios, Jesús, sino el Padre. El Padre es el que conoce a su Hijo. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Pero también dice: y también conocen al Padre aquellos a quienes el Hijo quiera revelar al Padre. Significa que la mejor y única manera de que tú conozcas quién es realmente Dios es a través de Jesús. Y la gran evidencia que tenemos acerca de quién es Dios cuando vemos a Jesús, Juan 3:16. No lo noté aquí, pero tú puedes ver en tu Biblia. Jesús dijo: porque de tal manera amó mi Padre, Dios, al mundo, que ha entregado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, único en genética, Él mismo, unigénito, para que todo aquel que en Él cree deje de estar extraviado por la mentira que creyó, y en lugar de muerte tenga vida eterna. ¿Ves? Las tres cosas que hemos dicho en esta mañana. Jesús vino a enseñarnos que el Padre es el que nos amó primero. Vino a enseñarnos que Él no vino para decirnos a nosotros todo lo mal que estamos y por qué nos merecemos el infierno que Dios nos quiere mandar. No, mira lo que dijo después de que dijo Juan 3:16, versículo 17. Mira esto, si nunca lo habías visto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A veces nosotros las religiones les encanta hacer esto. Para tener más adeptos, te ponen condiciones de que si no haces, pues te quedas fuera. Y no fuera de la religión, fuera del cielo. Así que más vale que tú seas un adepto para que no te vayas al infierno condenado. ¿Verdad que eso es lo que dicen todos? Así es el ser humano. ¿Qué dice la Biblia? ¿Has leído la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿A qué vino Jesús? Dice: pues no vine a condenarlos, vine a salvarlos. Son enfoques tan distintos. Jesús vino a reflejar quién es realmente Dios. Y podemos hablar y hablar muchos años acerca de quién es Dios a través de lo que Jesucristo nos dijo. Pero también Jesucristo vino a reflejar quién eres tú, quién soy yo. Así que cada vez que tú ves que Jesucristo recibía de parte de Dios una palabra como la de: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, óiganlo a Él. Cada vez que Jesús dijo cosas como: las cosas que yo hago, les he dado un ejemplo para que ustedes también las hagan. Y las cosas que yo hago, ustedes las harán, y todavía más grandes. Es un modelo de empoderamiento. Eso también está en Juan. Lo vamos a entender mejor la próxima semana. Jesús vino a reflejar quién eres tú. Lo hemos dicho en otro momento, ¿verdad, Héctor? En otro momento hemos dicho: Jesucristo no vino solamente a enseñarte lo que Dios podía hacer a través de Él. Escucha bien esto. Jesús vino para que vieras lo que una persona como tú podía hacer simplemente con estar conectada con Dios. No hizo milagros para que vieras qué poderoso es Dios. Solo falta que veas a tu alrededor en este mundo y el universo para saber qué grande es Dios. No vino Jesús a eso nada más. Vino a hacer milagros para que tú veas lo que eres capaz de hacer.
si como Él vives una vida conectada con Dios. Todo esto es la verdad que nos libera, amigos. Pero también Jesús dijo que era el camino. Segunda cosa que quiero que nos llevemos hoy. Un niño que vencería nuestro extravío con el camino correcto. Fuimos engañados por la mentira. Y las dos más grandes mentiras que hemos creído, Jesús vino a cambiarlas. ¿Cuáles son? Reflejar quién es Dios verdaderamente y quién eres tú verdaderamente. Así que ni Dios es un pelele, ni tú tampoco. Dios es más maravilloso de lo que tú crees. Y tú también eres más maravilloso de lo que tú crees. ¿Cuál es la evidencia de Dios ante eso? Envió a Jesucristo para que dejes de estar extraviado, para que seas empoderado y serás bendecido así. Pero Jesús dijo que Él era el camino también. Y Jesús vino como el camino, porque vino a reconciliar dos extremos que estaban separados. Así que más que un camino como lo conocemos, es como un puente, un pontífice, un sacerdote. Sacerdote es un pontífice, pontífice es una palabra que viene de puente, que liga dos extremos. Tú y yo separados de Dios, vino a ligar eso, pero también tú y yo separados del orden de Dios para la vida, no el desorden que vivimos, que ya comentamos al principio. Sabes, tal vez no vas a ver en todas las naciones ese orden en este momento, vendrá cuando Cristo regrese, pero sí puedes empezar a verlo en tu vida, el orden de Dios para bendiciones. Me falta tiempo para poder compartirte testimonios de nuestra familia, de nuestra vida y de muchos de los que están aquí. Algunos han dado palabras de impacto, porque la Biblia se ha reflejado en sus vidas. Por eso le llamamos a nuestro tiempo testimonios, palabras de impacto. No sé si tú sabías por qué. Porque es más que decir, me pasó algo bonito. Es comprobar que la palabra de Dios se ha cumplido en tu vida. Fue lo que hoy nos compartiste, Luz. Salmos 34. Es comprobar en lo que vemos, en lo que sentimos, no en teorías, no en fantasías, sino ver en tu vida, en tu salud, en el anticipo de lo que iba a suceder, un tema fuerte, que la Biblia es verdad. Y eso es la palabra de impacto. Y sabes, Jesucristo vino como un puente, no solamente a unir la vía que nos separó de Dios, sino también lo que nos separó del reino de Dios. Por eso la connotación es tan fuerte en Isaías 9, que dice, y el principado sobre su hombro, y lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá. Ahí tiene una connotación de rey, de reino, porque Jesús vino como un camino para que nosotros, primero, pudiésemos entrar al reino. Y se entra al reino reconciliándonos con Dios, el Dios al cual abandonamos. Y Jesucristo vino a hacer eso, a reconciliarnos. Tú solo tienes que aceptar lo que Él hizo por ti. No hay ninguna penitencia ni nada que tengas que hacer para poder entrar a tu verdadera casa, que es la casa de tu Padre que está en los cielos. Él vino a hacer ese camino, pero también vino a hacer otro, que tú también pudieras no solo entrar al reino, sino que puedas experimentar el reino. Son esas dos cosas. Él es el mediador, pero anótate, Él es el mediador de tu reconciliación con Dios y de tu experiencia del reino. Quisiera decirlo así para pasar al último punto. Tito capítulo 3 dice, pero cuando se manifestó, ¿qué se manifestó? El juez enojado porque todo lo haces mal. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios. La bondad de Dios. Navidad se trata de bondad. La bondad de Dios. Dios nuestro, la bondad de Dios
nuestro Salvador. Ese es Jesús, es Dios. Y su amor para con los hombres. Cuando manifestó su amor para con los hombres, nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación. ¿Ven? Palabras que habla de restaurar, de regresar a un orden caído, a un orden perdido más bien. ¿Te das cuenta de qué se trata esto? Regresar a un orden perdido. Dice, el cual derramó, esta salvación la derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué hizo Jesús? Vino para que a los 33 años fuera a morir en una cruz y pagar el precio de nuestros pecados. Así que, como hay pecados con consecuencias de todo tipo, consecuencias pequeñas, consecuencias y horribles, con consecuencias de todo tipo, para que nada quedara fuera, Jesús dijo, Señor, no les tomes en cuenta a la humanidad su pecado, con tal que ellos puedan tener acceso otra vez a ti. Yo voy a pagar la pena máxima por todos los pecados que han habido y que habrá, con tal que aquellas personas que tomen esa expiación, o sea, eso que yo doy a nombre de ellos, en lugar de ellos. Por eso Jesús tiene que venir como hombre, para morir como hombre, como ser humano que le doliera, como representante tuyo y mío, no como un fantasma, no como un Dios lleno de poderes. Hace un momento estábamos alabando lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 5. Dice, Él siendo en forma de Dios, no se aferró a funcionar como Dios, sino que se despojó para tomar forma humana, limitada como tú y como yo. Y en esa forma humana, llegar a una cruz para resolver el conflicto que había entre Dios y nosotros. Así que Él dice, no, yo morí por la mentira blanca más pequeña y morí por el pecado más abominable que se haya hecho. Y no solo por uno, sino por todos. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Jesús es nuestro mediador. Él es el camino al Dios, y lo vas a ver la próxima semana, y el camino a tu vida abundante hoy. Y tercero, finalmente, Dios prometió restaurarlo todo mediante un niño que vencería la muerte con la vida. También aquí hay dos temas, sencillos, contundentes, pero profundamente poderosos. Jesús vino a cambiar la muerte con la vida. Así que Él puso su vida a cambio de nuestra muerte. En Jerusalén, en el monte de la Calavera, en el año 33 de nuestra era, se levantó una cruz donde Jesús estaba diciendo, Dios, Padre, perdónales. Hoy vengo a hacer un intercambio, una vida santa. Él nunca se equivocó, nunca pecó. Estando en nuestra propia condición, tú dirías, ¿cómo le hizo? Ven la próxima semana. El camino es la clave. El camino es la clave. Y dice, yo tomo la muerte que ellos se merecen. Están en caída libre. No lo puedo recrear porque hay gravedad aquí. Pero imagínense que yo me lanzo y son kilómetros y kilómetros de distancia. Tú lo ves en la televisión, la gente que se avienta de aviones, ¿no? Hasta parece que están flotando, pero no van. Ay, qué lindo. Y esa es la ilusión que tiene el ser humano. Ay, qué lindo, estoy flotando. Vamos destinados. Estamos destinados a lo peor. Pero de alguna manera, Jesús es como el que viene en otra avioneta, literalmente del cielo, y se lanza con un paracaídas. Y ahí vamos los dos flotando. No lo puedo recrear, imagínense que voy así. Y entonces Él en esa cruz está diciendo,
yo tomo la muerte que le corresponde a él, porque se lanzó, porque desobedeció, porque rompió relaciones contigo, porque se equivocó. Pero si él acepta mi regalo, que es un paracaídas, mi paracaídas, mi vida, se la doy, y yo tomo su falta de paracaídas, que es su muerte, él puede vivir, solo si acepta mi regalo. Y Dios Padre dijo, tiene toda lógica, así es. Así que Jesús fue a esa cruz y dijo, aquí está mi vida, Padre, dáselas a todos aquellos que la reciban, que reciban lo que hoy estoy yo haciendo en el monte de la calavera, para que todos aquellos que confíen en lo que yo hago no sigan viviendo extraviados y no se den con todo en el piso, sino que tengan vida eterna porque se salvaron, y mientras yo regreso por ellos, vida abundante. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Dice Juan 10, 17 al 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, porque Jesús, después de 3 días de muerto, resucitó. Y dice, nadie me la quita. A mí nadie me orilló a la cruz. Yo fui voluntariamente. Yo fui el que se arrojó de esa avioneta con un paracaídas, el mío, y le di mi vida, mi paracaídas, le di mi vida al que no tenía, y tomé su muerte a cambio. Se cumple la ley delante de Dios. Alguien pagó por la falta, yo. Es lo que hizo Jesús. Y dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Imagínate esta vida de empoderamiento. Tú y yo estamos llamados a esa vida de empoderamiento también. Así que Él vino para tener ese poder y volver a tomar su vida. Yo quisiera con esta reflexión que nosotros entendiéramos que Jesucristo vino a dar testimonio de esto. Cuando Él dijo, yo soy la verdad, es porque vino justamente a vencer la mentira. La mentira de quién crees que es Dios y quién crees que eres tú. Cuando Él dijo, yo soy el camino, Él vino a vencer nuestro extravío. Y Él ser el camino para reconciliarnos con Dios, pero también ser el camino, dándote el ejemplo de tú cómo puedes conducirte para tener vida abundante y no ser ni mediocre ni dar lástimas. Ser una persona que ya sea que estés en riqueza, en pobreza, en enfermedad o en salud, vivas como una persona abundante. ¿Cómo se logra eso? ¿Estando en enfermedad? Sí, sí se puede. Y estando en salud, también se puede. Y estando en riqueza, en pobreza, sí. Jesús vino a demostrártelo. Y Él vino a ser el Redentor, a redimir, a intercambiar vidas. Una vida destinada a la muerte eterna, separado de Dios para siempre, y en esta vida, mientras llegamos a ese infierno, pues no pasarla tan bien, por una vida eterna, y mientras Jesús regresa, ser más que vencedores. Cuando yo entendí que Jesús vino para eso, no hay ignorancia, no hay orgullo, no hay nada que pudo detenerme y decirle, Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Y hoy que empezamos esta serie de mensajes, creo que es la mejor manera de festejar Navidad. Navidad es la visita del niño que lo cambiaría todo. Mira, ¿a qué vino Jesús? Perdón. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y como dice Jesús más adelante, le dijo entonces Pilato en su juicio, antes de ir a la cruz, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido
Y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Cuál es la verdad que hoy hemos visto en esta hora de palabra? Te la voy a dar con manzanitas de lo que hoy vimos. Con la figura de un pesebre. Cuando ves el lugar donde comen los animales, no pensarías que esa es la cuna del Salvador de mi vida. Pero él vino, Él quiso venir de esa manera para poder identificarse en todo contigo y conmigo. Decir, yo soy rey, soy Dios, pero mi amor hace que no haya nada que pueda detenerme de amarte, de salvarte, de ayudarte, de empoderarte. Así que esa es la verdad que Él vino a testificar. Primero, yo te invito a que te lo apropies. Dios me ama. De tal manera que no se detendrá ante nada, con tal de restaurar en mí el estado que diseñó para mí. Doy gracias a Dios de la oportunidad de ser padre, porque un poquito puedo entender esto, un poquito. No hay nada que me detenga de amar a mi hija o a mi hijo. Nada. Y si te costara tu vida para salvarlo de algo, ¿qué harías, Lili? ¿Le pensarías, ay, no sé? Nada. Nada. Así que Él, siendo en forma de Dios, tomó forma humana porque me ama. Y era lo único que se necesitaba, lo único que podía revertir la muerte en mi vida, ocasionada por la mala conducción de mi vida, la cual llegó por creer a una mentira. Jesús dijo, es tiempo que esto pare. Yo soy la verdad que te va a hacer libre. Soy el camino que te va a reconciliar con tu estado, el estado que te corresponde. Porque voy a dar mi vida a cambio de tu muerte. Así que Dios me ama, no se detendrá ante nada con tal de restaurarme al estado que diseñó para mí. Y Jesús es la evidencia de todo esto.